La mayoría de las personas no se proponen destruir su propia vida. Sin embargo, el camino hacia esa destrucción no suele estar pavimentado con decisiones abruptas, sino con una sucesión de pasos apenas perceptibles, pequeñas concesiones, deslices insignificantes, momentos a los que no damos importancia. Existe una verdad cruda y rara vez expresada sobre las mujeres casadas, una verdad que la mayoría de los hombres simplemente no perciben. Es precisamente esta verdad la que las hace particularmente vulnerables. No por debilidad, ni por falta de moral, sino porque la naturaleza humana está configurada de tal manera que nadie es inmune a la tentación. Ninguna mujer se despierta con la intención de demoler todo lo que ha construido con tanto esfuerzo. Todo comienza de forma inocente, con una conversación sencilla, una mirada que se prolonga un poco más de lo debido, una ligera agitación en el pecho al recibir un mensaje inesperado de otro hombre. No es una traición inmediata, es una erosión sutil y gradual de los límites. Los psicólogos han estado investigando este fenómeno durante décadas. Lo llaman la lenta erosión de los límites personales. Un pensamiento tras otro, un gesto tras otro, hasta que un día la mujer se mira al espejo y no se reconoce. ¿Por qué algunas mujeres casadas se vuelven una presa tan fácil? Y, lo más importante, ¿cómo encuentran la justificación para ello en su propia alma? Estas son las preguntas que exploraremos a continuación. 1. La vacuidad inexpresada. ¿Por qué las mujeres casadas buscan atención fuera del matrimonio? Un verdadero matrimonio es una unión capaz de resistir el paso del tiempo, las dificultades cotidianas e incluso las tentaciones. Sin embargo, no todas las relaciones mantienen la solidez inicial. Muchas mujeres, a pesar de los votos pronunciados, con el tiempo comienzan a sentir una necesidad interna de atención externa. Y, la mayoría de las veces, esto no tiene que ver con la atracción física. La raíz del problema reside en la psicología, en la necesidad humana profundamente arraigada de ser vista y valorada. Es un error común creer que estas mujeres buscan una huida deliberada. En realidad, suelen buscar aquello que una vez tuvieron y que, imperceptiblemente, se ha desvanecido. La naturaleza humana anhela la intimidad, especialmente la femenina. Para las mujeres, la conexión emocional es fundamental. No solo la presencia física, sino la sensación de soy importante, me notan. En las primeras etapas del matrimonio, esta conexión parece inquebrantable, largas conversaciones nocturnas, miradas de enamorados, caricias llenas de significado. Este sentimiento embriaga, da fuerza, inspiración y una sensación de plenitud vital. Pero con el tiempo llega la rutina. La vida se convierte en una serie de escenarios repetitivos. En lugar de conversaciones profundas, se discuten presupuestos y listas de compras. En lugar de pasión, hay cansancio y obligaciones. Y en algún momento, la mujer se da cuenta de que se ha vuelto invisible. No como esposa o madre, sino como mujer. Es entonces cuando comienza la grieta interna. Psicólogos e investigadores de relaciones afirman que el destructor más silencioso, pero peligroso, del matrimonio no son los conflictos, sino la indiferencia, cuando ya no te ven, cuando a la pregunta ¿cómo estás?, se responde por inercia, cuando la mirada ya no se detiene, cuando un cumplido se vuelve una rareza. Una mujer que no siente su valor en el matrimonio puede incluso no darse cuenta de cómo su subconsciente empieza a buscar la confirmación de su valía en otras personas. A veces, en situaciones completamente inocentes, la gente está dispuesta a hacer lo que sea con tal de no sentirse sola, incluso si para ello tienen que perderse a sí mismas. Un simple cumplido de un extraño, una mirada atenta, una conversación en la que realmente la escuchan, no solo la oyen. Un instante en el que se siente interesante, viva, deseada. Estos pequeños momentos pueden convertirse en un soplo de aire para un alma que se asfixia en el espacio cerrado de la previsibilidad. El matrimonio es estabilidad, fiabilidad, seguridad. Pero la paradoja es que detrás de la estabilidad puede esconderse el aburrimiento y detrás de la previsibilidad, la pérdida de la pasión. En psicología, a esto se le llama el efecto Coolidge,
el anhelo de novedad que provoca excitación e interés. Tanto hombres como mujeres son susceptibles a este efecto, solo que se manifiesta de diferentes maneras. Si una mujer vive durante años en la previsibilidad, si cada día parece una copia del anterior, si nadie la sorprende ni la busca, entonces incluso una pequeña muestra de atención externa puede parecer un destello de luz en la oscuridad. Esto no significa que haya dejado de amar a su marido, ni que haya cambiado para peor. Significa que añora a aquella versión de sí misma que una vez fue amada, deseada y conquistada. Estamos más vivos cuando estamos enamorados, pero el amor no es solo estar al lado, es ser elegido una y otra vez. Cuando una mujer siente que vuelve a ser interesante, que es capaz de atraer, que alguien la corteja, recupera el acceso a esa energía interna que había perdido en el torbellino de las responsabilidades. Se recuerda a sí misma joven, segura, deseada. Y aunque no planee cruzar los límites, puede empezar a acercarse a ellos, porque es en esos momentos fugaces donde se siente viva. 2. El juego de la justificación. La mente siempre encontrará la forma de justificar lo que el corazón ya ha decidido. Nadie se despierta diciendo, hoy traicionaré mi matrimonio. No funciona así. Cuando una mujer casada comienza a involucrarse en un comportamiento arriesgado, ya sea un apego emocional o una intimidad física con otro hombre, no sucede de repente. No es un impulso. Es un proceso sutil, apenas perceptible, que comienza mucho antes de los primeros signos evidentes. Y no empieza con una acción, sino con un diálogo interno. La mente construye puentes de justificación de antemano. Encuentra resquicios, explicaciones para aligerar el peso de la culpa que el alma aún no está preparada para soportar, porque la culpa es insoportable. Y si se logra convencer a uno mismo de que no hay nada realmente malo en lo que está sucediendo, entonces la carga de la responsabilidad se alivia o, al menos, parece más ligera. ¿Cómo funciona esto? Al principio, todo parece inofensivo. Es solo un poco de atención, ¿y qué? Solo nos estamos escribiendo. No estoy haciendo nada, solo un poco de coqueteo. No he cruzado la línea. Simplemente disfruto de que se acuerden de mí. Es en esta etapa donde comienza el juego más peligroso, el juego de la justificación. El cerebro humano es un mecanismo asombroso. Si algo produce placer, pero contradice las creencias, comienza a distorsionar la percepción para mantener la armonía interna. Esto se llama disonancia cognitiva, una tensión dolorosa entre lo que uno hace y lo que cree. Para aliviar esta tensión, la mente comienza a defenderse. Reajusta la realidad, la embellece, la minimiza, la oculta. Y la persona ya no se equivoca simplemente, sino que cree sinceramente en su propia versión de los acontecimientos. Engañarse a uno mismo es lo más fácil. Así, una mujer, antes leal y fiel, comienza sin darse cuenta a llevar una doble vida. No en sus acciones, sino en sus pensamientos. En pensamientos donde todo es permisible, donde no traiciona a nadie, donde simplemente busca las emociones que le faltan. Minimiza, es inofensivo. No voy a ir más allá. Justifica, si mi marido me prestara atención, no necesitaría esto. Separa, esto no tiene nada que ver con mi matrimonio. Esto es solo mío. Pero cuanto más se repite estas palabras, más lejos llega. Para muchas mujeres, la primera infidelidad no es física, sino emocional. Por eso es tan insidiosa. La conexión física es clara, hay límites obvios, caricias, besos. Es fácil definirlos, fácil decir, aquí me equivoqué. Pero la conexión emocional es una neblina. Penetra imperceptiblemente, mensajes tardíos llenos de dobles sentidos, conversaciones sinceras en las que abre su alma y comparte con otro hombre aquello que antes solo le contaba a su marido. Y se dice a sí misma, es solo una conversación. Solo estamos hablando. No hay traición en esto. Pero la verdad es que la intimidad emocional es el fundamento de cualquier relación.
Cuando una mujer comparte sus sentimientos, sus ansiedades, su alegría con otra persona, su mundo interior se distancia gradualmente de su cónyuge. La infidelidad no siempre es un acto físico. El momento en que comienzas a ocultarle algo a tu pareja, ya has cruzado la línea. Y ahí radica el principal peligro. Cuando en una relación aparecen sentimientos, los límites físicos se desdibujan y lo que parecía imposible ahora parece permisible, porque la mente ya ha preparado el terreno, las justificaciones ya están listas. Ella ya no busca la verdad. Busca la confirmación de su versión. La última y más peligrosa justificación, me lo merezco. Esta es la etapa final, la fase en la que las dudas desaparecen y las acciones, que ayer parecían inaceptables, ahora se perciben como un derecho merecido. La mujer ya no vacila, ya no busca excusas. Ya las tiene. Están integradas en su realidad interna. Son una armadura contra la culpa. He dado demasiado para sentirme infeliz. Me merezco un poco de alegría. Él no me ha notado durante años. ¿Acaso tiene derecho a esperar lealtad? Fui leal, paciente, devota. ¿Y qué me dio eso? ¿Qué sentido tienen entonces los sacrificios? Este es el punto de no retorno. Aquí la infidelidad ya no se percibe como un error, sino como una compensación, una retribución, una forma de justicia. En esta etapa, la intimidad emocional con otro hombre parece más viva, más real que el propio matrimonio. La conexión con el cónyuge se desvanece, se convierte en una formalidad, y la mente ahora está completamente del lado del corazón, ya no solo justifica, sino que afirma, tienes derecho. Y cuando una persona cree sinceramente que está actuando con justicia, detenerla es imposible. Ahí reside el verdadero peligro. El problema no es la falta de moral, ni la debilidad de carácter, sino lo sutil y hábil que es la mente para justificar aquello que le produce placer. Todo comienza con pequeñas concesiones, con un pensamiento, con una mirada, con una necesidad emocional que no fue escuchada. Pero si no se detiene este proceso a tiempo, se convertirá en una avalancha. Y cuando el límite finalmente se cruza, cuando el paso se da, ya no hay vuelta atrás. Porque la infidelidad no es solo un acto físico, es la historia del permiso interno para hacer lo que alguna vez pareció imposible. 3. El punto de no retorno. Cada historia tiene un momento después del cual nada vuelve a ser como antes. Un instante en el que el juego termina, las máscaras caen, y la línea, antes tan clara, deja de existir por completo. Ya no hay solo mensajes de texto, ni coqueteo inocente, ni autoengaño, ni justificaciones, algo dentro hace clic, y lo que hasta hace poco parecía inaceptable, de repente se convierte en realidad. No un plan, ni una fantasía, ni una tentación, sino un hecho. Lo más aterrador es que la mayoría de las mujeres ni siquiera son conscientes de cuando ocurre exactamente, porque el punto de no retorno no suena como un trueno, llega en silencio. Se esconde en la media segunda de silencio, en el temblor de las manos después del primer roce, en lo fácil que todo sucedió y lo difícil que es ahora detenerse. En psicología, esto se llama la teoría del umbral. Explica por qué incluso aquellos que juraron nunca un día dicen, ¿cómo sucedió esto? La verdad es simple, lo más difícil es hacerlo por primera vez. La primera vez que escribe un mensaje que no debería haber escrito. La primera vez que acepta una cita solo como amigos. La primera vez que su mano se detiene sobre la suya y ella no se aparta. Ese es el momento, el instante en que todo cambia, porque después de la primera vez, la segunda es más fácil y la tercera ya es un hábito. Y así, lo que antes era un tabú, ahora se percibe como normal. No porque la convicción haya cambiado, sino porque ha cambiado la tolerancia interna. La mentira más peligrosa que uno se dice a sí mismo en esta etapa es, puedo parar en cualquier momento. ¿Pero es realmente cierto? En realidad, no. Porque cuando las emociones están involucradas, cuando se activa el sistema dopaminérgico del placer, ya no es solo una conexión con una persona, se convierte en una adicción al estado que esa persona provoca.
Los neurocientíficos han demostrado que la atracción romántica y sexual activa las mismas áreas del cerebro que las drogas. Una mirada, un toque, una voz, y el cerebro vuelve a pedir una dosis. La euforia es un torrente de dopamina, una sensación de vivacidad, de importancia, de ser deseada. Incluso si ella se dice a sí misma, esta fue la última vez, siempre encontrará una razón para volver, porque ahora ya no se trata de él. Ahora se trata de ella misma, de cómo se siente a su lado, de esa versión de sí misma que teme volver a perder. Cuando el corazón ya no pertenece al hogar, la mentira primero causa incomodidad, luego se convierte en hábito y más tarde en realidad. Al principio, mentir es desagradable. La primera vez que oculta un mensaje, la primera vez que inventa por qué llegó tarde, la primera vez que el corazón se le encoge de miedo al escuchar, ¿a quién le escribes? Se siente mal. Rompe algo por dentro. Inquieta. Pero el cerebro humano es sorprendentemente adaptable y aterradoramente ingenioso cuando se trata de proteger lo deseado. Con el tiempo, la culpa se transforma en estrategia. Se convierte en una maestra del disfraz, borra mensajes, cambia nombres, aprende a controlar su expresión ante preguntas incómodas. Comienza a vivir en dos realidades, delimitándolas claramente en su mente. Y cuanto más profunda es esta dualidad, menos culpa siente, porque ya cree en su propia mentira. Y aquí comienza la verdadera espiral descendente. Cuanto más tiempo existe el secreto, más difícil es romperlo. Cuanto más tiempo vive en esta escisión interna, más familiar se vuelve la ruptura. Se dice a sí misma, terminaré pronto, pero no ahora, un poco más tarde. Pero más tarde se convierte en nunca. Las semanas se convierten en meses, y un día, al mirar hacia atrás, se da cuenta de que está atrapada en una red tejida por ella misma. La transformación final en su conciencia ocurre de manera imperceptible, pero en ella reside la esencia de toda la tragedia. Deja de ver a su marido como su compañero. En su percepción, él es otro hombre, y el verdadero, el auténtico, está allí, con quien siente intimidad, a quien le confía sus pensamientos, a quien pertenece su corazón. ¿Y cuándo ocurre esto? Incluso si aún no ha habido infidelidad física, el alma ya se ha ido. En esta etapa, solo quedan dos posibles finales, o la descubren, o se va, incapaz de seguir viviendo en la escisión entre dos mundos. Entonces, ¿por qué las mujeres casadas a veces se convierten en la presa más fácil? Porque no buscan la infidelidad. Buscan un sentimiento que alguna vez llenó sus vidas, un sentimiento que perdieron. Y cuando lo encuentran, alejarse de él se vuelve imposible. No porque no amen a sus maridos, sino porque creen sinceramente, lo que siento ahora, nunca más lo experimentaré a su lado. Y una vez que esa idea se arraiga, nada volverá a ser lo mismo.